Adamari López, actriz y presentadora puertorriqueña, ha dado un testimonio que ha resonado profundamente con muchas mujeres. En una reciente entrevista, López compartió su experiencia con los tratamientos de fertilidad, revelando no solo las dificultades emocionales y físicas que enfrentó, sino también la explotación económica que, según ella, prevalece en este ámbito médico. Sus declaraciones han generado un amplio debate sobre la ética en los tratamientos de fertilidad. Después de superar un cáncer de mama, López intentó quedar embarazada en 2 ocasiones a través de tratamientos de fertilidad. En la primera, logró obtener un óvulo viable, que se convirtió en un embrión, pero no resultó en un embarazo exitoso. En su segundo intento, el óvulo fue destruido accidentalmente, un golpe devastador para López. Esta experiencia la llevó a reflexionar sobre el impacto emocional que estos procedimientos tienen en las mujeres que sueñan con ser madres. López expresó su profunda tristeza al recordar cuántas veces había soñado con ser madre nuevamente. Solo Dios sabe cuántas veces he soñado con ser madre de nuevo, confesó. Para ella, el deseo de tener un hijo es un sentimiento que muchas mujeres comparten y resulta doloroso cuando se juega con esas emociones por razones económicas. Sus palabras han tocado el corazón de muchas personas, quienes han compartido sus propias historias en respuesta a su testimonio. La actriz también criticó la industria de la fertilidad, que según ella está plagada de prácticas cuestionables desde el punto de vista ético. Durante la conversación, López mencionó cómo algunas clínicas priorizan las ganancias económicas sobre el bienestar de las pacientes. Estas clínicas, según López, pueden ser vistas como negocios disfrazados de medicina, lo que plantea serias preocupaciones sobre la integridad de quienes están al frente de estos procedimientos. En uno de sus intentos de quedar embarazada, López fue atendida por un médico que, según ella, actuó de manera ética y profesional. El doctor le advirtió sobre los riesgos que podría enfrentar si continuaba con los tratamientos de fertilidad, dado su historial de cáncer. A pesar de su deseo de seguir intentándolo, el médico le aconsejó no someterse a más tratamientos debido a los riesgos potenciales para su salud. Esta honestidad fue apreciada por López, aunque inicialmente le causó frustración. A lo largo de la entrevista, Adamari subrayó la importancia de que las mujeres estén bien informadas antes de someterse a tratamientos de fertilidad. Es crucial investigar y conocer bien la clínica y los médicos con los que te vas a tratar, afirmó. López enfatizó que muchas mujeres y parejas han sido engañadas porque no se les proporcionó toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus tratamientos. López también abordó la falta de atención que en muchos casos se presta a los problemas de fertilidad en los hombres. Según ella, algunos médicos no consideran la posibilidad de que el problema pueda estar del lado masculino y directamente realizan el procedimiento de fertilización in vitro sin un examen exhaustivo. Esto, según López, se debe en parte a que los médicos quieren evitar perder el negocio del tratamiento, lo que nuevamente pone en cuestión las motivaciones de algunas clínicas. Además de los desafíos médicos, López discutió los vacíos legales que existen en torno a los tratamientos de fertilidad, especialmente cuando se comparan las leyes de diferentes países. Por ejemplo, mencionó las diferencias entre México y Estados Unidos en términos de cómo se reconoce el concubinato y las implicaciones legales que esto puede tener para las parejas que buscan tratamientos de fertilidad en diferentes jurisdicciones. En México, explicó López, el concubinato es una forma legalmente reconocida de unión de hecho que puede tener consecuencias legales similares al matrimonio. Sin embargo, en Estados Unidos, solo se reconocen los matrimonios que han sido registrados oficialmente. Esta disparidad legal puede llevar a complicaciones para las parejas que se trasladan entre países y buscan continuar con sus tratamientos de fertilidad. Adamari subrayó la importancia de que las personas comprendan las implicaciones legales de sus decisiones, especialmente cuando se trata de procedimientos médicos y acuerdos prenupciales o de convivencia. Hay que estar muy bien informados sobre las leyes del país o estado donde vives para no llevarte sorpresas desagradables más adelante, enfatizó López.
Este consejo es crucial para quienes buscan proteger sus derechos en situaciones complejas. Otra cuestión importante discutida en la conversación fue la falta de regulación uniforme en los tratamientos de fertilidad, incluso dentro de Estados Unidos. López señaló que las leyes varían enormemente de un estado a otro, lo que puede generar confusión y dificultades para las parejas que buscan tratamientos de fertilidad. Esta falta de consistencia legal es un desafío adicional para quienes ya están lidiando con la presión emocional de intentar formar una familia. Un ejemplo que López mencionó fue el reciente cambio en la ley en Florida, que ahora exige que una pareja esté casada durante al menos 10 años antes de que uno de los cónyuges pueda solicitar pensión alimenticia en caso de divorcio. Este tipo de leyes, según López, pueden tener un impacto significativo en las decisiones de las parejas que están considerando someterse a tratamientos de fertilidad, ya que pueden afectar la estabilidad financiera de quienes optan por estos procedimientos costosos. Durante la conversación, Adamari también abordó las dificultades emocionales que enfrentan las mujeres después de someterse a tratamientos de fertilidad fallidos. Explicó que el impacto no es solo económico, sino que también puede ser devastador a nivel emocional. Emocionalmente es un proceso de destrucción, afirmó López, señalando cómo cada intento fallido puede erosionar la esperanza y la fe de una mujer en su capacidad para convertirse en madre. A pesar de las dificultades que enfrentó, López también ofreció una perspectiva positiva sobre la maternidad. Aunque no logró quedar embarazada a través de los tratamientos de fertilidad, considera que existen otras formas de ser madre. Mencionó la adopción como una opción viable y significativa para aquellas mujeres que no pueden tener hijos biológicos, subrayando que hay muchos niños en el mundo que necesitan una madre amorosa. López compartió que su médico también le sugirió considerar la adopción como una alternativa, algo que ella ha tomado en cuenta en su camino hacia la maternidad. Creo que la adopción es una opción maravillosa, afirmó. Su apertura a diferentes formas de maternidad refleja su resiliencia y su deseo de formar una familia, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su vida. El testimonio de Adamari López ha sido un llamado de atención sobre la importancia de la ética en la medicina y la necesidad de una mayor transparencia en los tratamientos de fertilidad. Su experiencia pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres que buscan estos tratamientos y la necesidad de proteger sus derechos, tanto a nivel médico como legal. López ha abogado por una mayor regulación y supervisión de las clínicas de fertilidad para garantizar que las mujeres reciban el cuidado y la atención que merecen.